¿Y si te dijera que hoy, el Real Madrid está viviendo una de las jornadas más tensas de los últimos años? ¿Me creerías? No por una derrota, no por una lesión, sino por algo que duele mucho más. El vestuario se está rompiendo desde dentro. Lo que parecía una era dorada bajo la batuta de Xabi Alonso, el estratega que llegó para construir el Madrid del futuro, está a punto de convertirse en una bomba a punto de estallar. Y lo peor es que, según cuentan desde dentro de Valdebebas, la chispa ya se ha encendido. Fuentes muy cercanas al cuerpo técnico del Real Madrid han filtrado una información que está corriendo como pólvora. Xabi Alonso, el hombre del control, el símbolo de la disciplina, ha hecho una llamada de emergencia a Florentino Pérez. Y no era para pedir fichajes, ni refuerzos, ni cambios tácticos. Era para decirle una frase que heló el aire en el despacho presidencial: esto se me va de las manos. Imagina la escena. Valdebebas, al mediodía. Un entrenamiento con los no convocados por sus selecciones. El ritmo, alto. La exigencia, máxima. Pero algo no encajaba. Gestos fríos, miradas cruzadas, silencios cargados. De repente, una botella cae al suelo. Xabi la lanza con rabia, se frota la cara, respira hondo, y pide hablar con el presidente. La tensión se corta con un cuchillo. Los preparadores asisten en silencio. Nadie entiende lo que pasa, pero todos lo sienten. Algo se ha roto. Según esas mismas fuentes, la conversación fue tensa, larga, directa. Xabi Alonso no habló como un entrenador, sino como un hombre agotado. Florentino, habría dicho, el vestuario me supera. Las estrellas mandan más que yo. Y cuando dijo las estrellas, se refería a 3 nombres que hoy son intocables en Chamartín: Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham. 3 soles que iluminan el Bernabéu, pero que también, según se dice, están empezando a quemar desde dentro. Porque sí, queridos madridistas, el talento es un don, pero también una carga. Y en el Real Madrid, donde cada paso se analiza, donde cada gesto es una portada, esa carga pesa más que en ningún otro lugar. Xabi Alonso, el mismo que en su época de jugador era el ejemplo de serenidad y respeto, se encuentra ahora ante un dilema que ni él esperaba: cómo mantener la autoridad en un vestuario lleno de egos gigantescos. Vinicius, cuentan, ha vuelto a mostrar una actitud que preocupa. Llega tarde, responde a los ayudantes, hace gestos de frustración cuando algo no sale bien. Es un genio, nadie lo duda, pero un genio que no acepta la corrección. Mbappé, por su parte, se comporta como si el vestuario le perteneciera. No acepta ser sustituido, habría dicho Xabi. Mira por encima del hombro a todos, incluso a los veteranos. Y Bellingham, el chico de oro, el nuevo símbolo del madridismo, también empieza a mostrar su carácter. No le gusta que lo cambien de posición, protesta si no juega libre. 3 jugadores que brillan más que el resto, pero que están empezando a olvidar algo que para Xabi es sagrado: el escudo está por encima de todos. Y ahora te pregunto, madridista, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Te plantarías ante los galácticos sabiendo que el más mínimo gesto puede incendiar el club? ¿O tratarías de apaciguar las aguas, arriesgando tu autoridad? Dímelo en los comentarios, porque este tema divide incluso dentro de la afición. Pero volvamos a la llamada. Dicen que Florentino, fiel a su estilo frío y calculador, escuchó en silencio. No lo interrumpió ni una sola vez. Esperó a que Xabi terminara y solo entonces habló. ¿Qué ocurre, Xabi?, habría preguntado con calma. La respuesta, según los presentes, fue un terremoto. Lo que ocurre es que estos chicos creen que están por encima del escudo. Silencio. Nadie se atrevió a decir nada más. Ni un suspiro, ni un movimiento. Y entonces, Florentino pronunció una frase que, desde ese día, resuena en cada rincón de Valdebebas: aquí, el que manda eres tú. Pero cuidado, el Real Madrid no es un colegio. Frialdad o respaldo, advertencia o apoyo. Nadie lo sabe. Pero lo que sí está claro es que a partir de ese momento el ambiente cambió. Los fisios lo notan, los ayudantes lo sienten, los suplentes lo huelen. Hay tensión. Una tensión que recuerda a otras épocas, a otros nombres, a otras tormentas que ya sacudieron el vestuario blanco. Mourinho, Benítez, Lopetegui, todos vivieron momentos parecidos, todos intentaron domar al vestuario más complejo del mundo, y todos, tarde o temprano, acabaron devorados por él. Pero esta vez es distinto. Porque Xabi no es un técnico cualquiera. Es un símbolo. Un exjugador respetado, un estratega admirado, un hombre de la casa. Su problema no es la falta de conocimiento, sino el exceso de personalidad en quienes deben seguir sus órdenes. Y eso, madridistas, en un club donde las estrellas pesan casi tanto como los títulos,
puede ser letal. ¿Será capaz Xabi Alonso de recuperar el control? ¿Podrá volver a unir un vestuario que parece dividirse cada día más? La respuesta está en el aire, pero una cosa es segura: si alguien puede hacerlo, es él. Porque Xabi no vino al Madrid a improvisar, vino a construir. Y los que lo conocen bien dicen que si algo tiene este hombre es carácter, orgullo y una convicción inquebrantable. El Real Madrid siempre está por encima de cualquier nombre. Lo que empezó como una llamada privada, hoy ya es una crisis abierta. En las redacciones de los periódicos, en los programas nocturnos, en los foros de aficionados, todos se hacen la misma pregunta. ¿Ha perdido Xabi Alonso el vestuario? Y aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta, muchos dentro del club ya saben la respuesta. Porque cuando un entrenador confiesa al presidente que está perdiendo autoridad, es porque la guerra ya ha comenzado. Y en el Real Madrid, las guerras internas nunca se quedan pequeñas. Dicen que las guerras en el Real Madrid nunca se ven venir, pero cuando llegan, se sienten en el aire. Al día siguiente de aquella llamada, Valdebebas amaneció distinto. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sabían. Algo había pasado. Los fisios hablaban en voz baja, los utileros evitaban cruzar miradas, y los jugadores, esos que siempre entran entre bromas y música, llegaron en silencio, como si el ambiente pesara toneladas. Xabi Alonso llegó primero. Puntual, como siempre. Su rostro serio, sin una palabra de más. Saludó con un gesto rápido y caminó directo hacia el campo de entrenamiento. No hubo charlas grupales, ni risas, ni el clásico discurso previo. Solo un silbato, un vamos seco, y el sonido del balón rompiendo el silencio. Pero el clima ya estaba contaminado. Los que lo vieron dicen que el míster parecía otro, más tenso, más frío, más distante. Vinicius entró minutos después, con su habitual altavoz, intentando mantener la rutina. Pero los fisios notaron algo distinto: no saludó a Xavi. Ni una mirada. Mbappé llegó tarde, otra vez, directo al vestuario, auriculares puestos, cara de póker. Nadie se atrevió a decirle nada. Bellingham, más reservado, fue correcto, pero distante. 3 jugadores, 3 mundos, 3 egos que ahora parecían orbitar lejos del técnico. Y mientras tanto, los jóvenes, los suplentes, los que sueñan con minutos, observaban todo en silencio. Algunos con rabia, otros con resignación. Si ellos hacen lo que quieren, nosotros no tenemos sitio, habría dicho uno de los canteranos. Esa frase resume lo que se respira hoy en Valdebebas: un vestuario dividido, un ambiente que se está pudriendo lentamente. Las filtraciones no tardaron en salir. Un periodista muy cercano al entorno blanco publicó en su cuenta de X, el antiguo Twitter: hay división interna. Xavi no tiene el control absoluto del vestuario. En minutos, el mensaje se volvió viral. Miles de comentarios, memes, teorías, debates. Algunos decían que Xavi había pedido sancionar a Vinicius. Otros aseguraban que Mbappé lo había desafiado delante del grupo. Y los más osados hablaban de una reunión secreta entre Florentino y las estrellas, a espaldas del entrenador. ¿Verdad o mentira? Da igual. En el Real Madrid, cuando un rumor sale del vestuario, ya ha hecho daño. Y lo más curioso, nadie lo desmintió. Ni el club, ni Xavi, ni los jugadores. Silencio absoluto. Y el silencio, madridistas, a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Desde entonces, el comportamiento del entrenador cambió por completo. Ya no sonríe en los entrenamientos, ya no conversa con los jugadores, ya no se queda a charlar en el gimnasio después de la sesión. Llega, dirige, da órdenes cortas y se va. Distante. Blindado. Porque cuando un técnico siente que el vestuario no lo respeta, se protege. Y eso es exactamente lo que está haciendo Xavi. Pero aquí viene lo más peligroso. En el Real Madrid, la distancia se interpreta como debilidad. Si eres blando, te comen. Si eres duro, te acusan de haber perdido el grupo. Y Xavi está justo en medio de esa tormenta. Mientras tanto, Florentino observa en silencio. Analiza cada gesto, cada palabra, cada entrenamiento. Ha pedido informes detallados sobre lo que está pasando. Habló con los capitanes, con los líderes del vestuario, y lo que escuchó no le gustó nada. Hay un clima raro, presidente, le habrían dicho. Xavi es bueno, pero está demasiado encima de nosotros. Demasiado. Esa palabra en el Madrid es una sentencia. Porque cuando un jugador dice que lo exigen demasiado, lo que realmente quiere decir es que el hambre ya no es la misma. Y aquí está la raíz del problema. Xabi Alonso quiere un Madrid disciplinado, estructurado, con meritocracia. Pero las estrellas quieren libertad, quieren espacio,
quieren ser intocables. Es el choque de dos mundos, la exigencia de un entrenador que cree en la jerarquía, contra la comodidad de los dioses modernos del fútbol. Los insiders del club aseguran que Florentino está viviendo un dilema que ya ha visto muchas veces. Si apoya públicamente a Xavi, puede fracturar al vestuario. Si lo deja solo, corre el riesgo de perderlo todo. Porque no hablamos de cualquier entrenador. Hablamos del hombre en el que depositó su proyecto más ambicioso, el heredero de la escuela táctica que prometía una nueva era. Pero también hablamos del vestuario más caro del mundo, con 3 estrellas que pesan como planetas. Madridista, detente un segundo y piensa. ¿Puede un equipo tan lleno de talento sobrevivir si no hay respeto hacia su líder? ¿De qué sirven los millones, las camisetas vendidas, las campañas publicitarias, si el alma del vestuario se está rompiendo? Porque el fútbol, al final, no se juega con los pies, se juega con el corazón. Y cuando el corazón del Real Madrid late dividido, todo el club tiembla. Por eso, cuando los medios preguntan si Xabi Alonso está preparado para el Real Madrid, en realidad no están cuestionando su capacidad. Están preguntando si el club todavía cree en la autoridad, en la disciplina, en el valor del respeto. Lo que está ocurriendo en Valdebebas no es una simple crisis deportiva. Es una guerra de poder. Una guerra de orgullo. Una guerra de egos. Y nadie sabe quién la va a ganar. Lo cierto es que Xabi Alonso ya no es el mismo que llegó hace unos meses con una sonrisa y un proyecto bajo el brazo. Hoy es un hombre que mira al vestuario y no reconoce lo que ve. Y eso, madridistas, es lo más peligroso que puede pasarle a un entrenador. Porque cuando un técnico empieza a sentir que su equipo ya no le pertenece, el final está más cerca de lo que parece. ¿Podrá Xavi recuperar el control? ¿Podrá volver a unir lo que el ego ha separado? Dímelo tú, madridista. Porque esta historia apenas comienza. Madridistas, si pensaban que la tormenta ya había pasado, prepárense, porque lo que ocurrió después de aquella llamada entre Xabi Alonso y Florentino Pérez fue solo el comienzo. Lo que vino a continuación fue un terremoto interno, un estallido de egos, una rebelión silenciosa dentro del vestuario más poderoso del mundo. Y lo más doloroso de todo es que no vino de los enemigos, sino de los nuestros. Los testigos de Valdebebas lo cuentan con la voz baja, como si todavía temieran pronunciarlo en voz alta. Los jugadores ya no escuchan al míster. Así de simple. Así de grave. Vinicius, Mbappé y Bellingham, los 3 pilares del proyecto galáctico de Florentino Pérez, los 3 nombres que iluminan el Bernabéu, han pasado de ser el orgullo del madridismo a convertirse en el epicentro de la tormenta. Todo empezó con miradas, gestos, silencios. Luego vinieron los desplantes, las llegadas tarde, los entrenamientos sin intensidad. Xabi Alonso, obsesivo, disciplinado, maniático del orden táctico, comenzó a notar las grietas. Quería imponer la meritocracia, el respeto, el trabajo. Pero en un vestuario donde las estrellas pesan más que los minutos, cada corrección se tomaba como una ofensa. Vinicius fue el primero en tensar la cuerda. Su carácter explosivo, su forma de vivir el fútbol con el alma, a veces lo lleva al límite. Llegadas tarde, respuestas airadas a los ayudantes, caras torcidas cuando no se le concede libertad en el campo. Xavi intentó hablar con él en privado, corregirlo, bajarlo a tierra. Pero según cuentan, el brasileño respondió con un gesto seco: yo juego como siento. Y en ese instante, el respeto se resquebrajó. Mbappé fue el siguiente. Desde su llegada, su presencia se siente como la de un emperador. Es el jugador más caro del mundo, la cara global del proyecto. Pero también, según los que lo rodean, el que menos acepta límites. Xavi intentó sustituirlo en un amistoso de pretemporada, y Mbappé reaccionó con frialdad, caminando lento hacia el banquillo, sin mirar al entrenador. Ese gesto, aparentemente pequeño, fue la semilla de algo mayor. En los entrenamientos, el francés empezó a mostrarse distante, irónico. Miradas desafiantes, risas cortas, respuestas secas. Nadie lo toca, dicen los preparadores. Y lo peor es que él lo sabe. Y luego está Bellingham. El chico de oro. El nuevo símbolo del madridismo moderno. El que enamoró al Bernabéu con su carisma y su entrega. Pero incluso él, cuentan, ha empezado a cambiar. No le gusta que le indiquen dónde jugar, no soporta perder protagonismo. Cuando Xavi intentó moverlo unos metros más atrás para fortalecer el mediocampo, Bellingham lo tomó como una traición. No soy mediocentro, soy el que marca diferencias, habría dicho en el vestuario. Y esa frase, según los que la escucharon, dejó helado al técnico. 3 estrellas. 3 líderes. 3 universos que no giran en torno al escudo, sino alrededor de sí mismos. Y en medio de todo eso,
un entrenador que lucha por mantener el orden en una constelación de egos que amenaza con explotar. Madridista, tú que conoces la historia del club, dime, ¿no te suena esto? Porque sí, ya hemos vivido esto antes. Mourinho, Benítez, Lopetegui, todos cayeron cuando el vestuario se fracturó. Todos fueron devorados por el mismo monstruo invisible, el poder interno. Pero Xabi Alonso no es uno más. Él conoce la casa, la sangre, la presión, la historia. Él sabe que en el Real Madrid o mandas, o te comen. La filtración de la llamada con Florentino cayó como un rayo. En cuestión de horas, los periodistas ya hablaban de problemas de autoridad, de falta de liderazgo, de distanciamiento con las figuras. Los aficionados se dividieron. Los de Vinicius culparon al técnico. Los de Mbappé defendieron al francés. Los de Bellingham pidieron calma. Pero la verdad es que nadie sabe a quién creer. Lo único seguro es que el vestuario se ha convertido en un polvorín. Cuentan que al día siguiente, Xavi intentó poner orden. Reunió al grupo antes del entrenamiento, los miró uno por uno y dijo una frase que todavía retumba en Valdebebas: aquí no hay estrellas. Aquí todos somos Real Madrid. Pero bastó mirar las caras de los jugadores para entender que el mensaje no caló. Algunos agacharon la cabeza. Otros ni siquiera fingieron escuchar. Mbappé miró al vacío. Vinicius jugueteó con sus guantes. Bellingham clavó la vista en el suelo. ¿Y tú, madridista, qué pensarías si vieras a tu entrenador diciendo eso, sabiendo que los que deben seguirlo ni siquiera lo miran? El entrenamiento fue una pesadilla. Los pases no fluían, las voces se cruzaban, los ayudantes discutían entre sí. Xavi, impaciente, detuvo la sesión varias veces. «Y esto no es un circo», gritó. «Esto es el Real Madrid». Pero lo que recibió fue silencio. Silencio y miradas vacías. Esa fue la señal definitiva. El vestuario había dejado de creer. En los pasillos, los empleados del club lo notaron. «El ambiente está podrido», confesó uno de los utileros. «Nadie habla, nadie sonríe. Esto no es el Madrid». Y mientras tanto, las redes ardían. Programas de televisión, tertulias, portadas. Crisis interna en el Madrid. Xavi pierde el control. Mbappé, el nuevo dueño del vestuario. Cada palabra era una daga. Cada titular, una herida. Florentino, fiel a su estilo, no hizo declaraciones. Pero dentro del club, todos saben que está observando cada detalle. No tolera el caos. No perdona la indisciplina. Y menos aún cuando su proyecto estrella, el que debía ser la obra maestra de su mandato, empieza a tambalear. En el vestuario, la fractura ya es evidente. Hay grupos, hay alianzas. Vinicius y Mbappé comparten bromas, pero evitan al entrenador. Bellingham se mantiene distante, refugiado en su propio círculo. Y los jóvenes, los que todavía creen en el esfuerzo, en el mérito, miran todo con impotencia. Saben que mientras los intocables hagan lo que quieran, ellos no tendrán espacio. Los preparadores lo resumen con una frase demoledora: aquí ya no hay hambre. Y cuando en el Real Madrid se pierde el hambre, se pierde todo. Madridista, ¿te imaginas lo que eso significa? Un club que siempre vivió del orgullo, del sacrificio, de la exigencia, ahora dominado por la comodidad y los egos. Lo que está ocurriendo en Valdebebas es más que una crisis. Es un espejo. Un espejo que nos obliga a preguntarnos si el Madrid de hoy sigue siendo el mismo que construyó su leyenda. Y en ese espejo, Xabi Alonso ve algo que le duele más que cualquier derrota. Un vestuario que ya no refleja los valores que él defendió como jugador. Pero lo que ocurrió después, lo que hizo Xavi en el siguiente entrenamiento, marcó un antes y un después. Porque el técnico, cansado de las tensiones, decidió que ya era hora de poner orden. Y lo hizo de una manera que dejó a todos en silencio. Dicen que en el Real Madrid hay momentos que separan a los entrenadores comunes de los que marcan historia. Y aquel día en Valdebebas, Xabi Alonso cruzó esa línea. Después de días de rumores, tensiones y silencios incómodos, el técnico decidió que ya era hora de hablar. No con los medios, no con Florentino, sino con los verdaderos protagonistas de esta historia, los jugadores. Era temprano. El entrenamiento comenzaba a las 11, pero Xavi llegó a las 9. Caminó solo por el campo, en silencio, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el césped. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo. A las 11 en punto, los jugadores entraron en el vestuario. Nadie hablaba. Ni risas, ni bromas, ni música. Solo un silencio que pesaba como una losa. Xavi entró despacio.
Dejó la carpeta sobre la mesa, respiró hondo y miró al grupo. Nadie se movió. Ni Mbappé, ni Vinicius, ni Bellingham. Solo los ojos del técnico, firmes, serios, cargados de una calma que dolía más que los gritos. Entonces habló. Hoy se acaba el circo. Las palabras retumbaron en el vestuario. Silencio absoluto. Xavi siguió. Quien quiera jugar, que lo demuestre. Quien no quiera estar aquí, que se levante y se marche. Este club no se negocia. Este escudo no se discute. Aquí no hay intocables. Ni tú, ni tú, ni tú. Y mientras pronunciaba esas palabras, señaló a Mbappé, a Vinicius y a Bellingham. El tiempo se detuvo. Nadie se movió. Vinicius bajó la mirada, apretando la mandíbula. Bellingham frunció el ceño, incrédulo. Mbappé. Mbappé se rió. Una sonrisa mínima, sarcástica. Esa sonrisa fue el detonante. Xavi caminó despacio hacia él, lo miró a los ojos y dijo una frase que ya es leyenda en los pasillos del Bernabéu. Aquí no estás en París. Aquí no eres un rey. Aquí eres uno más. Nadie respiró. Ni los ayudantes, ni los jugadores, ni siquiera los fisios que observaban desde el fondo. Mbappé giró la cabeza, cogió sus botas y las lanzó al suelo con rabia. Un sonido seco. Un golpe que resumía toda la tensión que se respiraba. El entrenamiento continuó, pero nada fue igual. Xavi no gritó, no explicó. Solo observó. Cada pase, cada gesto, cada mirada. Y los jugadores, conscientes de que algo había cambiado, entrenaron como si el aire pesara. Cuando la sesión terminó, Xavi se fue directo a su coche. No habló con nadie. No dio entrevistas. Solo hizo una llamada. A Florentino Pérez. Presidente, o me deja poner orden, o esto se acaba. Florentino no respondió de inmediato. Silencio. Y luego, solo 3 palabras: ven mañana a la oficina. Esa noche, Madrid ardía. Las redes explotaron, los programas de televisión debatían sin parar. Ha perdido Xabi Alonso el control. Se ha revelado el vestuario. ¿Qué hará Florentino? Los fanáticos se dividieron. Algunos defendían al técnico, otros a las estrellas. Pero todos sabían una cosa: lo que estaba en juego no era solo una relación entre entrenador y jugadores, era el alma del Real Madrid. A la mañana siguiente, Xavi llegó a la ciudad deportiva con el rostro pálido. Entró directo a la oficina del presidente. Nadie sabe exactamente qué se dijo allí, pero las filtraciones hablan de una conversación dura, sincera, sin máscaras. Xavi habló con el corazón en la mano. Presidente, el club necesita recuperar la disciplina. Si los jugadores no respetan al entrenador, el proyecto muere. Si queremos ganar, necesitamos orden, no ego. Florentino lo escuchó sin interrumpir. Caminó hacia la ventana, miró el horizonte y dijo con su voz fría y calculada: sabía que este momento llegaría. El Real Madrid no se gobierna con miedo, pero tampoco con indulgencia. Tienes mi respaldo, pero también mi advertencia. Si los haces sangrar, tendrás que ganar. Si no ganas, no habrá perdón. Una frase que lo dice todo. Una frase que resume lo que significa estar en el banquillo blanco. Xavi salió de la oficina sin mirar atrás. No dijo una palabra a los periodistas. Pero los que lo vieron aseguran que tenía otra mirada, la de un hombre que ha tomado una decisión. Porque esa misma tarde, en el entrenamiento, el técnico sorprendió a todos. Los jugadores llegaron al campo con la rutina de siempre. Pero algo era distinto. Xavi los reunió y dijo: vamos a empezar de nuevo. Y entonces, la sorpresa: Endrick, el chico que casi no jugaba, fue el primero en saltar al campo, con los titulares. Los ayudantes se miraron, las estrellas se quedaron heladas. Mbappé, Vinicius, Bellingham, todos sabían lo que eso significaba. Xabi Alonso acababa de desafiar al sistema. No gritó, no explicó. Solo dejó que el fútbol hablara. Y aquel entrenamiento fue una declaración de guerra. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Algunos dicen que el vestuario lo entendió, que los jugadores volvieron a centrarse. Otros aseguran que la tensión solo se ocultó, esperando la próxima chispa para explotar. Pero una cosa está clara: Xabi Alonso decidió que si iba a caer, caería de pie, con sus principios intactos. Madridista, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Significa que todavía hay alguien dentro del club que recuerda lo que el Real Madrid representa. Respeto, jerarquía, esfuerzo. Significa que Xavi no vino a ser simpático,
vino a hacer historia. Y aunque el precio sea alto, aunque los egos duelan, aunque las heridas queden abiertas, hay algo que ningún jugador puede olvidar. El escudo está por encima de todos. Porque sí, puede haber millones, puede haber portadas, puede haber campañas, pero al final, cuando la puerta del vestuario se cierra y el silencio llena el aire, lo único que queda es eso, el escudo. Y Xabi Alonso, madridistas, está dispuesto a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Madridistas, lo que comenzó como una simple llamada privada entre un entrenador y un presidente se ha convertido en una tormenta que amenaza con arrasar los cimientos del club más grande del mundo. En Valdebebas ya nadie finge que no pasa nada. Las sonrisas se han borrado, las voces se han apagado y la tensión puede cortarse con un cuchillo. Los días de calma se han terminado y lo que viene ahora es una lucha por el poder dentro del corazón del Real Madrid. Después del ultimátum de Xabi Alonso a Florentino Pérez, la situación se volvió insostenible. El técnico pidió autoridad, pidió respaldo, pidió que el club le permitiera actuar sin mirar los nombres, pero en el Madrid, cada decisión pesa como una montaña. O me deja poner orden, o esto se acaba, fueron sus palabras. Y esas palabras, según cuentan desde dentro, todavía resuenan en la cabeza del presidente. Porque Florentino, que ha visto pasar a entrenadores de todas las generaciones, sabe perfectamente lo que está en juego. Su gran obra, el proyecto más ambicioso desde los Galácticos, está al borde del colapso. Mbappé, Vinicius y Bellingham eran la promesa de una nueva era. Pero hoy son el epicentro de un conflicto que ha dividido al vestuario y puesto a prueba la autoridad del técnico. Fuentes internas confirman que la directiva ya no habla de otra cosa. Las reuniones en la cúpula son constantes, los informes llegan cada mañana, y las voces son cada vez más diferentes. Algunos defienden a Xabi con uñas y dientes. Si no se impone ahora, nunca lo hará, dicen. Pero otros, los más cercanos al entorno de las estrellas, lo ven como un problema. Es demasiado rígido, demasiado intenso, no entiende que estos jugadores son distintos. Y mientras la batalla se libra en los despachos, en el vestuario la grieta sigue creciendo. Lo que antes era camaradería se ha transformado en desconfianza. Vinicius, Mbappé y Bellingham se mantienen unidos, pero no con el resto. El grupo se ha fracturado. Los suplentes hablan en voz baja, los jóvenes sienten que no tienen espacio, y los veteranos ya no saben a quién escuchar. Dicen que Xabi ha cambiado por completo su manera de trabajar. Ya no hay risas en los entrenamientos. Las charlas son breves, frías, técnicas. Ha eliminado los juegos, ha acortado las pausas, ha aumentado la exigencia física. El que no esté al nivel, fuera, habría dicho. Algunos lo interpretan como una señal de autoridad. Otros, como un último intento desesperado de recuperar el control. Pero lo que nadie puede negar es que el clima es irrespirable. Los fisios lo notan, los asistentes lo comentan, y hasta los cocineros del club saben que algo se ha roto. Ya no es el mismo equipo, confiesa uno de los trabajadores de Valdebebas. Se han perdido las sonrisas, se ha perdido la alegría. Y cuando eso pasa en el Madrid, algo grave está ocurriendo. Mientras tanto, Florentino observa. En silencio, como siempre. Analiza, calcula, mide los tiempos. Porque si hay algo que el presidente ha aprendido en todos estos años, es que en el Real Madrid no se reacciona con el corazón, se reacciona con estrategia. Y aunque públicamente siga respaldando a Xabi Alonso, en privado ya ha pedido informes sobre un nombre. Un nombre que no deja a nadie indiferente. Jürgen Klopp. Sí, madridistas, el nombre del técnico alemán ya suena en los pasillos del Bernabéu. Y no como un rumor pasajero, sino como una posibilidad real. Klopp es admirado por su liderazgo, su energía, su capacidad para controlar vestuarios complejos y su historial ganador. Florentino sabe que si Xabi no logra enderezar el rumbo en los próximos meses, el club necesitará un cambio drástico. Y en esa ecuación, el alemán encaja a la perfección. Klopp siempre ha sido una figura que despierta respeto en Chamartín. Ya lo admiraban cuando estaba en el Borussia Dortmund, y su paso por el Liverpool no hizo más que consolidar su imagen como uno de los pocos entrenadores capaces de mirar de frente al poder del vestuario. Un líder carismático, directo, con mano firme y discurso magnético. En otras palabras, justo el tipo de figura que Florentino busca cuando el caos amenaza con devorar al club. Pero ojo, esto no significa que el destino de Xabi esté sellado. Florentino no toma decisiones apresuradas, y menos con alguien que él mismo eligió como heredero de la nueva era blanca. Lo que sí está claro es que el margen de error se ha reducido al mínimo. Los próximos partidos, las próximas semanas, definirán el futuro del banquillo del Real Madrid. Y tú, madridista, te pregunto,
¿Qué harías tú en el lugar de Florentino? ¿Seguirías apostando por la juventud, la visión y la fidelidad de Xabi Alonso, o darías el paso hacia un técnico consagrado, un gestor de egos, alguien capaz de imponer respeto con solo entrar al vestuario? La respuesta no es sencilla. Porque Xavi representa el futuro, la identidad, el madridismo puro. Pero Klopp representa el control, la autoridad y la experiencia. Dos caminos opuestos que pueden cambiar el destino del club para siempre. Los medios ya han olido la sangre. Programas de televisión, tertulias deportivas, podcast, todos lanzan la misma pregunta. ¿Ha perdido Xavi el respaldo del vestuario? ¿Se ha roto la confianza con Florentino? ¿Está Klopp más cerca de lo que parece? Cada palabra, cada silencio, cada gesto en los entrenamientos se analiza como una pista de lo que vendrá. En Valdebebas, los jugadores también lo saben. Y eso solo empeora las cosas. Mbappé, según filtraciones, ha comentado en privado que no cree en el proyecto actual. Vinicius mantiene su distancia, intentando evitar polémicas públicas. Bellingham, más reservado, sigue cumpliendo, pero con un gesto serio que lo dice todo. Florentino, por su parte, no da señales. No desmiente, no confirma. Pero los que lo conocen aseguran que está preparando el terreno. Y en el Real Madrid, cuando el presidente calla, es porque algo grande se avecina. Madridista, el ruido ya es ensordecedor. Y tú lo sabes bien, cuando el ruido llega a Valdebebas, el vestuario tiembla, y cuando el vestuario tiembla, todo el fútbol europeo contiene la respiración. Pero aún falta lo peor. Porque lo que ocurrió en los días siguientes cambió por completo el destino de este conflicto. Y lo que Xabi Alonso hizo después de sentirse traicionado podría marcar un antes y un después en la historia moderna del Real Madrid. Madridistas, lo que se vive ahora mismo en Valdebebas no es una simple crisis deportiva. Es una guerra silenciosa, una guerra de poder, de egos, de liderazgo, y de algo todavía más profundo, de identidad. Porque lo que está en juego ya no es solo un banquillo, sino el alma misma del Real Madrid. Tras la reunión con Florentino Pérez, Xabi Alonso salió con el rostro serio, sin dar declaraciones, sin mirar atrás. Algunos lo interpretaron como un gesto de fortaleza, otros, como el reflejo de un hombre agotado. Pero lo cierto es que aquel día algo cambió. Xavi, el estratega calmado, el hombre de las ideas claras, empezó a mostrarse más rígido, más directo, más exigente. Y eso, en un vestuario lleno de estrellas que no están acostumbradas a los límites, fue como echar gasolina al fuego. Los entrenamientos se volvieron fríos. Las sesiones tácticas, más largas. Los jugadores, más distantes. Xavi intentó imponer disciplina con una frase que ya se repite entre los empleados del club: el que no respete el escudo, no juega. Y la aplicó al pie de la letra. En los últimos partidos, las rotaciones dejaron fuera a nombres importantes. Vinicius pasó del once inicial a ser suplente en un par de encuentros. Mbappé fue sustituido antes del minuto 70 en otro. Bellingham, por primera vez desde su llegada, fue mandado al banquillo en un partido clave. El mensaje era claro: el entrenador manda. Pero en el Real Madrid, cada gesto es un terremoto. Cada decisión genera un eco que llega hasta la prensa, hasta los despachos, hasta los aficionados. Y las reacciones no se hicieron esperar. Los periodistas empezaron a hablar de ruptura total, los panelistas en televisión debatían si Xavi había perdido el rumbo. En redes, la afición se dividía entre los que pedían paciencia y los que exigían un cambio inmediato. Xabi Alonso ha perdido el vestuario. Esa fue la frase que apareció en las portadas de varios diarios deportivos. Y esa frase, como una sentencia, cayó sobre el club como un trueno. Pero lo más sorprendente no vino de los medios, sino de los pasillos del propio Bernabéu. Según filtraciones de alto nivel, algunos miembros de la directiva ya han comenzado a tantear la situación contractual de Jürgen Klopp. Sí, madridistas, el nombre del técnico alemán ya no es solo un rumor. Klopp ha sido contactado de forma informal por intermediarios vinculados al club, que quieren conocer su disposición de cara a la próxima temporada. Florentino, siempre un paso adelante, sabe que no puede improvisar. Si el proyecto de Xabi Alonso termina de hundirse, el relevo debe estar preparado. Y Klopp, libre tras su salida del Liverpool, es la pieza perfecta para un nuevo ciclo. Pero atención, no se trata de un movimiento inmediato. Nadie en el Madrid quiere precipitar las cosas. Florentino no quiere repetir los errores del pasado, cuando la impaciencia destruyó proyectos que aún podían salvarse. Por eso, el presidente ha decidido darle a Xavi un margen, una última oportunidad. Los próximos meses serán su examen final. Madridista, imagina la presión. Dirigir al Real Madrid ya es una montaña rusa,
pero hacerlo sabiendo que Klopp está esperando tu caída es otra historia. Cada partido, cada entrenamiento, cada decisión táctica será observada al milímetro. Los jugadores lo saben. El cuerpo técnico lo sabe. Los periodistas lo huelen. Y tú, que sigues al club en cada jornada, lo sientes. Este no es un final tranquilo. Es una cuenta atrás. El problema es que el vestuario sigue dividido. Las grietas son profundas. Hay un bloque que todavía apoya al entrenador, liderado por los jóvenes y algunos veteranos que valoran la disciplina. Pero hay otro bloque, más poderoso, más mediático, que ve en Xavi un obstáculo. Y ese bloque tiene nombres que pesan mucho en el marketing, en las portadas y en el negocio. Nombres como Mbappé, Vinicius y Bellingham. En una conversación privada, uno de los empleados del club lo resumió con una frase tan simple como dolorosa: tenemos 3 dioses y un altar que se está rompiendo. Y es cierto. Porque lo que está ocurriendo en el Real Madrid va más allá del fútbol. Es el choque entre dos modelos de poder. El de la autoridad del entrenador, que representa Xabi Alonso, y el del estrellato absoluto, que simbolizan las figuras que hoy dominan el vestuario. Es el choque entre el viejo Madrid de la disciplina y el nuevo Madrid del marketing. Entre la tradición y el espectáculo. Florentino intenta equilibrar los dos mundos. Lo hace con su estilo, con calma, con estrategia, sin mostrar sus cartas. Pero los que lo conocen saben que ya ha empezado a mover piezas. Klopp no es el único nombre sobre la mesa. También se ha hablado de Raúl González, de Carlo Ancelotti como asesor externo, e incluso de una reestructuración completa del área deportiva si la temporada termina sin títulos. Y aquí es donde la historia se vuelve casi simbólica. Porque mientras el ruido crece fuera, dentro del vestuario Xabi Alonso sigue peleando solo, con su convicción como única arma. No ha cambiado su discurso. No ha bajado la cabeza. A pesar de las críticas, de las filtraciones, de las tensiones, sigue defendiendo una idea: que el Real Madrid debe recuperar el respeto y la disciplina que lo hicieron eterno. En un entrenamiento reciente, después de una semana de especulaciones, Xavi reunió al grupo y dijo: yo no vine aquí a ser simpático. Vine a ganar. Y el que no quiera ganar, que se aparte. Nadie respondió. Pero los que estaban presentes aseguran que sus palabras dejaron un silencio pesado, de esos que marcan un antes y un después. Madridista, tú que has vivido las noches mágicas del Bernabéu, dime. ¿Prefieres un equipo lleno de estrellas o un equipo con alma? ¿Prefieres talento sin respeto o disciplina con hambre? Porque ese es el dilema que hoy divide al Real Madrid. Y mientras los focos se apagan y la prensa prepara sus portadas, una verdad se impone sobre todas las demás. Xabi Alonso está peleando por su proyecto, por su autoridad, por su legado. Pero el reloj avanza. Y en los despachos del Bernabéu, el nombre de Jürgen Klopp sigue resonando, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Quizás sea solo un plan de emergencia. O quizás sea el preludio de una nueva era. Lo que sí es seguro, madridistas, es que los próximos meses decidirán el rumbo de nuestro club. Porque si Xavi logra domar al vestuario, habrá nacido un nuevo líder. Pero si no lo consigue, el Bernabéu volverá a ver un cambio en el banquillo. Y esta vez, el hombre que entrará por esa puerta tendrá una sonrisa alemana y un estilo de fútbol que promete sacudirlo todo. El tiempo dirá si Xabi Alonso consigue salvar su obra o si Klopp está destinado a escribir el siguiente capítulo de nuestra historia. Pero una cosa es segura: el Real Madrid, una vez más, está en el ojo del huracán. Y cuando el Madrid tiembla, tiembla el fútbol entero. Porque este club no cae. Este club renace. Siempre. Y tú, madridista, prepárate. Porque lo que viene no es solo el final de una etapa, sino el comienzo de otra. Una que definirá quién manda realmente en el templo blanco: los dioses del balón o los hombres del escudo.